En esta mañana seguimos con la paz, pero quiero hablar de la paz desde la perspectiva de la justicia. Apenas uno dice que se haga justicia, de una vez pensamos en que se cumpla con el castigo. Quiero decirles que hay diferentes tipos de justicia. Hay por lo menos 3 tipos de justicia. La primera justicia es la justicia, escuche bien esta palabra, la justicia distributiva, de distribuir, de repartir. Un ejemplo, compramos pizza en la casa. ¿Cuánto les gusta la pizza? Dios les perdone. A mí también me gusta. Compramos pizza en la casa y resulta que yo tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 2 años. Tengo una hija de 15 años. Y tengo un hijito de 35 años. Entonces yo digo, para que no peleen entre ustedes y para que no digan que yo amo más a uno que a otro, vamos a repartir esta pizza. Entonces yo cojo la pizza y lo parto ¿en cuánto? ¿Y usted no va a comer? Entonces ¿en cuánto? En 4 partes iguales. Y a cada uno le entrego una porción de pizza. Imagínese el niño de 2 años con esa porción de pizza. O imagínese al hijito de 35 años con esa porción de pizza. A usted no le interesa de qué tamaño es el estómago de cada uno. A usted lo que le interesa es que no peleen y que después no digan que usted ama más al otro. Entonces usted lo que hace es repartir la pizza en porciones iguales. Esa es la justicia distributiva. En la Biblia, ¿dónde está? ¿Cuántos recuerdan la justicia que aplicó Salomón? Habían 2 mujeres que estaban peleando por su hijo. A la una se le había muerto el hijo y la otra, que tenía su hijo al mismo tiempo, se descuidó. Así que la que se le murió el hijo, le cambió el hijo. Y después cada una estaba peleando por el hijo. No, es que yo soy la mamá. No, es que yo soy la mamá. No. Entonces fueron a donde el rey Salomón y comenzó allí la pelea. ¿Qué dijo Salomón? Para que no peleen, ¿qué dijo Salomón? Tráigame una espada y partimos al niño por la mitad. De pronto la mamá, que era la verdadera mamá, dijo, no lo maten. Más bien déjenlo vivo y désenlo a la otra mamá. Ahí tenemos un ejemplo del concepto de justicia distributiva. ¿Cuántos la han aplicado en la casa? Amén, con los hijos. Con los hermanos, como para que no peleen. Hay otro tipo de justicia, vamos para la segunda. Esta segunda justicia se llama justicia retributiva. ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste la justicia retributiva? En darle a cada uno lo que merece, lo que le corresponde. Si el muchacho pasó el año, usted le dice, bien hijo, has sido fiel en el estudio, como eres fiel en el estudio, entonces te doy la bicicleta. Pero si el muchacho pierde el año, entonces usted dice, fiel hijo has sido, como has sido tan fiel para perder el año, este año se mantiene encerrado en la casa. ¿Cuántos han aplicado esa justicia? Esa justicia se llama retributiva. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? Dice la parábola de los talentos que un día llegó el jefe, llegó el patrón de la finca y les dijo a cada uno de sus siervos, a usted le voy a dar 10 talentos, a usted le voy a dar 5 talentos y a usted
que está muy flaquito, le voy a dar 2 talentos. Y dice la parábola que repartió talentos a cada uno según su capacidad. El de los 10 talentos puso a trabajar los talentos y los multiplicó. El de los 5 talentos puso a trabajar los 5 talentos y los multiplicó. El de los 2 talentos tuvo miedo, así que guardó los talentos y no los multiplicó. Un día llegó el jefe. Uy, pilas que llegó el jefe. Y cada uno tenía que rendir cuentas de qué había hecho con sus talentos. El de los 5 talentos, que lo había multiplicado, le dijo: buen siervo, has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al segundo, que multiplicó los talentos, el de 5 talentos que los había multiplicado, le dijo lo mismo. Pero el que escondió los talentos y no los multiplicó, ¿qué le dijo? Si mal siervo, aún te voy a quitar lo que se te ha dado. Cada uno recibió su recompensa. ¿Eso cómo se llama? Justicia retributiva. Y nótese que los colombianos parece que solamente queremos conocer la justicia retributiva, porque el que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro debe morir. A cada uno se le paga y se le castiga según el daño ocasionado. Esa es la justicia retributiva. Pero en esta mañana yo quiero hablarte de otro tipo de justicia. Y esta justicia la podemos llamar la justicia restaurativa. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 1 en adelante. Y hoy estamos reflexionando de que la justicia que se aplica en nuestro país también requiere de otro tipo de justicia, y esa es la justicia restaurativa. Y esa justicia solamente puede ser predicada y anunciada por aquellos que han sido redimidos por la justicia restaurativa. Es decir, en nuestro país solamente la iglesia puede promover este tipo de justicia ahora cuando se habla de paz en nuestro país. Pero primero hay que conocerla. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces, escribas, fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de ¿qué? Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué pasa? La piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué dijo la mujer? Ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En este pasaje Jesús ha venido enseñando sobre el reino de los cielos y su justicia. Pero en medio de sus enseñanzas
siempre están los fariseos y los escribas que buscan hacer caer a Jesús para poder condenar a Jesús, porque no tenían argumentos. Se decía que los escribas y fariseos eran como los jueces de la época, aquellos que se encargaban de aplicar la justicia según la ley de Moisés. Los romanos de aquella época le permitieron a los judíos aplicar la justicia según Moisés, siempre y cuando no mataran a nadie, porque el derecho sobre la vida y la muerte solamente le pertenecía al César. Los fariseos y los escribas, por más que odiaban a Jesús, no podían condenarlo a muerte. Tenían que buscar una excusa para que lo condenaran a muerte. Y esa era la constante prueba de Jesús frente a los fariseos y los escribas. Pero cuando Jesús estaba enseñando y mientras estaba hablando al pueblo, dice la Escritura que los fariseos y los escribas dijeron: ¡Ah! Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y dicen que le llevaron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Imaginémonos cómo es eso de que una mujer es sorprendida. Porque habla de la mujer pero no habla del hombre. Primera observación de este pasaje: los fariseos y escribas querían aplicar justicia, ¿sí o no? Sí. Pero hay que ver qué tipo de justicia. Porque los fariseos y escribas en realidad no estaban interesados en aplicar justicia a esa familia o a esa mujer. Ellos querían aplicar justicia ¿a quién? A Jesús, porque dice que le preguntaban para buscar una excusa para condenarlo. ¿Qué observo yo en esto? Que estos escribas y fariseos, aunque se orgullecían de aplicar justicia, en realidad estaban motivados por sentimientos egoístas. A ellos no les interesaba restaurar una familia, restaurar a una mujer, restaurar a una pareja que ha sido afectada por un delito y por un pecado. A ellos lo que les interesaba era que la justicia se aplicara de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus odios, de acuerdo a sus venganzas. ¿Cuántas veces nosotros pedimos la justicia de Dios a la persona que nos ha ofendido? Señor, ilumínalo o elimínalo. En el fondo no es que queramos la restauración de una vida. En el fondo lo que queremos es que Dios actúe conforme a nuestro resentimiento. En el fondo lo que queremos es que Dios actúe conforme a nuestros odios. Y a veces cuando decimos que el Señor haga la justicia, que el Señor haga justicia sobre aquel o sobre aquella, en el fondo no es que querramos la bendita soberanía de Dios. Lo que queremos es que Dios actúe con nuestro sentimiento de odio y de venganza. Lo cierto es, mis hermanos y hermanas, es que la violencia traerá más violencia. Y la única manera de apagar el fuego no es con más leña, sino con agua. Ciertamente la Escritura dice que hay que vencer el mal haciendo el bien. Nótese cómo estos tipos de justicia que han sido manipulados y manipuladas por los escribas y fariseos, muchas veces nosotros, habiendo conocido a Cristo en nuestros hogares, actuamos como estos personajes. Queremos que Dios se vengue. Queremos el revanchismo. Queremos la venganza y, peligroso aún, en nombre de Dios. La segunda observación sobre este pasaje
es que la justicia que quieren aplicar los fariseos y los escribas es una justicia amañada, es una justicia parcializada. En este pasaje, ¿dónde está el hombre? Porque una mujer no comete adulterio sola. Y la pregunta es, ¿dónde está el hombre? Aquí en este pasaje. La ley de Moisés explicaba que el adulterio se comete en el acto mismo. Pero Jesús dijo: de cierto os digo que si tu ojo ya está mirando fuera del matrimonio, ya has cometido adulterio. De cierto te digo que si tu ojo está mirando, por ejemplo, pornografía por fuera de tu matrimonio, ya has cometido adulterio. ¿Por qué era parcializada esta justicia? Dice el libro de Levítico capítulo 20, versículo 10, y el libro de Deuteronomio 22, versículo 22. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertos, tanto él como ella, el adúltero y la adúltera. ¿Quiénes deben ser juzgados? ¿Por qué llevan solamente a la mujer? Una justicia parcializada. Y eso también pasa en nuestro contexto. Nótese que a veces en nuestras casas y en nuestros hogares caemos en los mismos errores. Nótese que a veces en nuestros estilos, inclusive de liderazgo, caemos en los mismos errores. A veces la ley se aplica para la mujer, pero para el hombre nada. A veces el hombre exige, y todo es culpa de la mujer, pero el hombre es santo. Y en el fondo lo que tenemos es un machismo camuflado. Hermanos y hermanas, delante del Señor todos somos iguales. Y delante del Señor todos somos pecadores. Siempre que hay un conflicto, hay que pensar en que los dos son responsables. Y uno como creyente y temeroso del Señor siempre debe meditar en qué he fallado yo. Ahora veamos cuál fue la justicia de Jesús en este pasaje. Tercera observación. Primero que todo, hay que aclarar lo siguiente: que en este pasaje Jesús no desconoce la justicia de Moisés, no desconoce la ley de Moisés, sino que la reconoce. Ciertamente en Mateo capítulo 5 versículo 17 Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido a abolir la ley, pero sí ha venido a cumplirla. Y otra versión dice: ha venido a completarla. La justicia restaurativa no niega la otra justicia, pero sí la complementa. La justicia restaurativa que vino a establecer Jesús no contradice la justicia retributiva de la ley de Moisés, pero sí la complementa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque tú y yo, que estamos en la gracia de Dios, hemos sido beneficiarios de la justicia restaurativa. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo era nuestra vida antes? Antes nuestra vida estaba orientada por el egoísmo. Antes nuestra vida estaba orientada por los rencores. Antes nuestra vida estaba orientada por el desenfreno de nuestras pasiones, por los vicios de este mundo. Pero la bendita gracia del Señor nos alcanzó y hoy tu vida y mi vida son diferentes. Porque el Señor nos ha hecho una nueva criatura, porque el Señor nos ha dado un nuevo propósito de vida. Y ahora en Cristo Jesús todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Y ya no hay condena sobre eso. Tú y yo ahora tenemos una nueva vida. Entonces la pregunta es: ¿por qué muchas veces no actuamos conforme a esa justicia
y por qué muchas veces caemos en los errores de los fariseos. Que cuando alguien comete un error, ¿qué hacemos comúnmente? Señalamos. Yo no sé cómo es que nuestra cultura y nuestra sociedad solamente ha aprendido a condenar a la gente y no ha entendido de que en momentos de conflicto, en momentos cuando hay una cadena de venganzas y de violencia, se necesita ahora de otro tipo de justicia que rompa esas cadenas, que abra una nueva oportunidad, que permita que la vida misma se restaure. Y esa es la justicia restaurativa. En una ocasión Jesús dijo: por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. ¿Acaso no es el vestido más que el cuerpo? ¿Y acaso no es el alimento? ¿Acaso no es la vida, más que el alimento? ¿Y acaso no es el cuerpo más que el vestido? Y al final de esa enseñanza dice: por lo tanto, busquen el reino de Dios y su justicia. Nótese cómo en este pasaje Jesucristo está diciendo que en el reino de Dios y la justicia que trae el reino de Dios, la vida vale más que el alimento, la vida vale más que el vestido. ¿Y cuántos de nosotros nos afanamos por la marca? En la justicia restaurativa, ¿sabe qué se pone en el centro de la justicia? El nuevo valor que tiene la vida. En el ejemplo que puse de la pizza, ¿qué es lo más importante? Repartir la pizza. En el ejemplo que puse de los talentos, ¿qué es lo más importante? Que cada uno multiplique los talentos. Es decir, que cada uno actúe o sea recompensado según las obras. Pero en la justicia restaurativa, lo más importante ya no son las cosas por las cuales la gente se pelea. ¿Por qué se pelea la gente? Por plata. En la justicia restaurativa, lo más importante no es lo que cada uno hace. Que si alguien es profesional o que si alguien es bachiller, eso no importa. En la justicia restaurativa lo que más importa es el valor de la vida misma. Una vez Jesús sanó a alguien el sábado. ¿Y qué dijeron los fariseos? Pero ¿cómo es posible que usted quebrante la ley del sábado? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué es más importante, la vida o el sábado? Porque el sábado fue hecho para la vida y no la vida para el sábado. Y lo mismo pasa con el trabajo. En esta sociedad del siglo XXI se nos dice que el trabajo es la meta de la vida. Yo les digo lo contrario. El trabajo o la vida no es para el trabajo, es el trabajo para desarrollar la vida. Así que si hay trabajos que no te permiten desarrollarte como persona, si hay trabajos que te mantienen esclavizados, que no te permite desarrollar la vida en familia, evalúalo, porque no todo es trabajo, la vida vale más. Siguiente observación. Jesús, cuando aplica la justicia en este pasaje, hace un llamado a revisar la conciencia. ¿Qué les dice a los escribas y fariseos? ¿Qué les dice? Si alguno se cree puro, casto y santo, que dispare. Esos que tenían ese ladrillo ya preparado comenzaron a decir: no, verdad que yo también fallo, verdad que yo también cometo errores, verdad que yo también soy pecador, verdad que todos somos pecadores. Siempre estamos dispuestos para señalar el error de los demás, pero qué poco dispuestos estamos para, antes de señalar, examinar nuestra conciencia, examinar nuestra alma y darse cuenta cuántos errores tenemos nosotros. Muchas veces nos enseñaron y nos criaron señalando y restregando en nuestra memoria nuestros errores. Hay que romper con ese tipo de cadenas.
Hay que romper con ese tipo de actitudes. Ya somos nuevos en Cristo Jesús. Tenemos un nuevo modelo de justicia ahora. Jesús les hace un llamado a los escribas y fariseos: examínense, todos somos pecadores. Y por eso nadie tiene derecho a lanzar la primera piedra. Si de pronto en esta mañana has venido con una piedra en la mano, suéltala en el nombre del Señor, porque todos somos pecadores. A veces en la iglesia, a veces en la comunidad de fe, a veces uno cae en el error de estar señalando los errores y los defectos de los hermanos o de la hermana tal. No, es que la hermana es como orgullosa, pero ¿no te has dado cuenta que tú eres chismoso? Por último, Jesús no solamente llama a la conciencia, Jesús promueve la misericordia. ¿Qué le dice a la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Aleluya. Y después, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. La mujer quedó a solas con Jesús. La mujer tuvo un encuentro personal con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús a solas, Jesús le dice: no tengas miedo, mujer, ni yo te condeno. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. ¿Cómo se llama eso? Compasión. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que la misericordia y la compasión es un tipo de justicia. A veces se ve la misericordia como mano débil. Y en un país que se ha acostumbrado a la violencia, la misericordia se ve como debilidad. Pero en el reino de los cielos, la misericordia es la fortaleza. La misericordia es la que vence el mal. La misericordia es la que vence el pecado. La misericordia es la que restaura la vida. A veces los hijos lo que no necesitan tanto normas. Es que este hijo es sinvergüenza porque no cumple con las normas de la casa. Está bien. Pero tal vez lo que ese hijo necesita es comprensión, es misericordia, es compasión. Porque una vez la misericordia sea recibida por esa persona, su vida comienza a ser transformada, que ya después podrá cumplir con las normas y con las reglas de la casa. Nuestra sociedad necesita practicar la misericordia, pero para que la pueda practicar hay que conocerla. ¿Y dónde está la misericordia? ¿O dónde debería estar la misericordia? En el pueblo de Dios. La comunidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no está para condenar a nadie, pero sí está para practicar la misericordia con aquellos que han caído, con aquellos que han cometido errores, con aquellos que están buscando ayuda, consuelo, que están buscando un estilo de vida diferente. Necesitan ser abrazados por la misericordia de Dios. Ahora tenemos la misericordia, está en nuestro corazón y está en nuestras manos. Abracemos con misericordia, abracemos con compasión las personas que han caído, abracémosla y levantémosla. Finalmente, Jesús promueve con su misericordia la restauración de la vida. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Le dijo: vete y no peques más. Pregunto a ustedes, ¿será que esa mujer no se arrepintió? ¿Usted cree que esa mujer, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, va a seguir cometiendo adulterio? Yo creo que esa mujer se arrepintió. Pero ¿cuándo vino el arrepentimiento? Cuando primero llegó la misericordia de Jesucristo. A veces uno dice: si te arrepientes, te perdono.
Eso dice el mundo. Pero si tú y yo hemos conocido el perdón de Dios, debemos ahora actuar como Jesucristo actuaría. Vete y no peques más. Y yo estoy seguro que esta mujer, cuando salió de ese encuentro con Jesús, dijo: Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Todos tenemos derecho a una nueva oportunidad. Esa es la gracia de Dios. Todos tenemos derecho a una nueva oportunidad.